Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con una nueva serie, así como vimos la serie del fruto del espíritu. Vamos a ver una nueva serie. Pues ahora sí que se acerca la Pascua, ¿no? Esta semana tan especial para nosotros, en donde recordamos una vez más lo que Jesucristo hizo. Él hizo muchas cosas, realmente lo más importante era la forma en cómo Él iba a terminar su vida en la cruz, pagando por cada uno de nosotros. Y vamos a empezar una serie de unos cuantos estudios. Vamos a terminar la Semana Santa y vamos a ir viendo pues estas escenas, algunas de las escenas que la Biblia nos narra acerca de todo este proceso de crucifixión de Jesús. Y el día de hoy vamos a empezar con la parte del arresto, ¿no? Cuando arrestan a Jesús para, entre comillas, enjuiciarlo y después llevarlo a la crucifixión. Y pues nos vamos a trasladar en ese momento. Me gustaría que nos imagináramos la escena en nuestra mente. Nos vamos a ir el día de hoy al huerto de Getsemaní, ¿no? Aquella noche, más o menos las 12 de la noche del día previo al que Jesucristo fue crucificado, y es en donde se desarrolla esta escena. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Les voy a pedir si traen sus Biblias que se vayan para allá. Juan 18, y vamos a empezar en el versículo 1, y este va a ser nuestro texto de esta mañana. Y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cada evangelio tiene un propósito diferente. Aun cuando narran acontecimientos similares, cada uno es una cámara diferente que está narrando los mismos acontecimientos, desde una perspectiva, digamos, diferente. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, que ha decidido venir a la tierra, habitar entre nosotros y cumplir así el plan de redención que Dios tenía para la humanidad. Y en estos últimos minutos en la vida de Jesucristo, aquí la palabra nos muestra a Jesús de la misma forma que Él había venido comportándose durante toda su vida. Una persona íntegra, una persona que realmente sabía lo que iba a pasar y sabía a lo que había venido. Y vemos en este párrafo también a Judas, ¿no? Un pseudodiscípulo que se presenta ya en este momento como un traidor. Si tú has estado leyendo el Evangelio de Juan, hasta este momento tú has visto a Judas como uno de los 12 que ha venido con Jesús, yendo y viniendo a todos lados, participando de todo lo que Jesús hacía, pero en ese momento lo vemos en una posición totalmente diferente. Y vemos por otro lado el contraste a Jesús con su divinidad, su majestad, su nobleza, su amor. Me gustaría que a lo largo de esta charla que vamos a tener, tú veas la actitud de Jesucristo, tú veas cómo se comporta Él, tú veas la forma de actuar de Él, porque pues finalmente nosotros estamos llamados a ser como Jesús, con la gracia de Dios, con la guía y la ayuda de Dios, a ser como Jesucristo. Y entonces el versículo 1 de nuestro pasaje dice que habiendo dicho estas cosas,
Él salió al huerto de Getsemaní, ¿no? Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuáles son estas cosas que Él había dicho? Si nos regresamos un poquito atrás a este mismo Evangelio de Juan, vemos una escena que es muy íntima, muy especial, entre Jesucristo y sus discípulos. Ellos han estado celebrando la última cena. Gran parte del Evangelio de Juan se dedica a narrar todo lo que se dijo aquella noche, ¿no? Toda la plática que Jesucristo tuvo con sus discípulos, con sus amigos, con la gente que lo rodeó durante los últimos 3 años. El capítulo 17, Jesús ha estado orando por ellos. El amor de Jesús se manifiesta en la oración que Él hace por cada una de esas personas. Va con Dios y le dice, Señor, yo quiero que ellos sean uno, yo quiero que tú los guardes, yo sé que están en el mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Y Él empieza a hablar en muchos aspectos con su Padre acerca de los apóstoles. Y después deja de ver a los apóstoles y se voltea con cada uno de nosotros. No ruego solamente por estos, Dios, sino también ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. También te pido por cada uno de los que estamos aquí este domingo escuchando lo que Dios dice en su palabra. Jesús, oro por ti aquella noche previa a su crucifixión, y estas últimas horas han sido muy especiales para Jesús, porque pues Él les estaba dando a todos sus apóstoles los consejos que ellos deberían de tener para enfrentar la partida de Jesús. Él está anunciando lo que va a pasar. Él está anunciando que las cosas no son como ellos creen que van a ser. Ellos tenían en su mente la idea de un Mesías que iba a quedarse aquí para gobernar, para reinar, para sacar a los romanos de Jerusalén y para establecer un reino en la tierra. Y no alcanzaban ellos a entender la otra faceta de Jesús o el propósito real que Él tenía al venir a esta tierra. El verdadero propósito de Jesucristo, ¿cuál era? Vivir solamente una vida y ser un ejemplo para muchas personas, sanar enfermos y resucitar muertos, curar leprosos y caminar sobre el mar. Realmente ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Cristo era morir por nosotros. Realmente a esto había venido Él. Finalmente se está en esta noche concretando el verdadero propósito de Jesucristo. Él tenía que morir por esos 12 hombres, incluyendo a Judas, y tenía que morir por cada uno de nosotros. Y habiendo dicho estas cosas, salieron a un huerto que era muy conocido por ellos. Este era un huerto muy especial de Jesús y sus 12 apóstoles. Ahí se habían reunido en muchas ocasiones, habían platicado, yo no sé qué tanto habrían dicho en aquellas veladas, en donde Jesús les explicaba, les mostraba su amor, les platicaba. Yo no sé si veían las estrellas, yo no sé si platicaban acerca de tantas cosas, pero finalmente era un lugar especial para Jesucristo y sus discípulos. Es muy triste ver que Judas escoge este lugar para traicionar a Jesús, un lugar de tanta intimidad para realizar un acto tan bajo. Y llega Judas con una compañía de soldados. Estamos en nuestra mente el día de hoy, en esta noche trágica, pero también preciosa, porque era el inicio de la redención de cada uno de nosotros. Y llega Judas con una compañía de soldados. No se atreve a hacer esto solo, como normalmente pasa. En muchas ocasiones estamos buscando gente que nos ayude a hacer nuestra maldad. Buscamos cómplices. Y en este momento Judas tenía una compañía de soldados. Esta compañía, en el original griego, dice que era más o menos entre 200 y 300 personas. Y no eran unos cuantos, era un montón de gente. Y llegan ¿con qué? Con palos, con armas, con antorchas. Llegan totalmente preparados para la batalla. ¿Te imaginas? Pensando que Jesús se había metido a este huerto para esconderse. Y oh sorpresa, Jesús está ahí totalmente esperándolos, porque ya sabía lo que venía. Y es una escena que hace un contraste tremendo. Vienen con antorchas
a buscar a la luz del mundo. Vienen con armas a buscar al príncipe de paz, a capturar al redentor del mundo, aquella persona que había venido a morir por todos ellos que lo estaban capturando. Y vemos cómo Dios en su palabra describe la posición de Judas. Es muy triste. Vamos a enfocarnos ahorita un poquito en este hombre. En el versículo 5 le respondieron, Jesús les dice: ¿a quién vienen a buscar? Y le responden ellos: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora lo vemos ubicado entre sus enemigos. Y yo te quiero decir algo esta mañana. Cuando Dios en su palabra narra cosas, narra acontecimientos, no está limitado solamente a describir lo que pasó. Esto pasó al pie de la letra, justo como lo estamos leyendo. Pero Dios no quiere solamente que entendamos y que sepamos qué fue lo que pasó aquella noche. Él trae enseñanzas muy importantes para cada uno de nosotros, porque es una realidad que nosotros podemos estar muy cerca de Jesús y ser un enemigo de Él. Durante 3 años, Judas fue parte de su grupo. Él iba a todas las reuniones, él iba, si lo podemos trasladar a este día, él iba todos los domingos a la iglesia, iba a las reuniones de jóvenes, a las reuniones de oración, hasta los campamentos iba Judas, ¿no? Y hacía todo lo que todos los apóstoles hacían, ¿no? Se admiraba de los milagros, era partícipe de todo lo que Jesucristo hizo, pero finalmente él tuvo que tomar una decisión, y la decisión que él tomó fue una decisión incorrecta, una decisión que modificó su eternidad, una decisión que llevó a Judas al lugar en donde el día de hoy él permanece, y va a permanecer ahí por siempre. Y ¿sabes? Nuestro caso puede ser exactamente el mismo que el de Judas. No por estar cerca de la palabra de Dios tenemos la realidad de la palabra en nuestras vidas. No por estar viniendo a la iglesia, o por vivir en un hogar cristiano, o por hablar con el lenguaje cristiano, quiere decir que nosotros seamos del bando de Jesucristo. Checa de qué bando eres. Dice la Biblia: el que no es conmigo es contra mí. El que no está de mi lado, entonces está del bando de Judas. Y todos estos hombres religiosos, soldados romanos que han venido con él esta noche. Así Judas veía a Jesucristo todos los días, estaba cerca de él. Pero hoy entendemos una cosa muy importante, que estar cerca de Dios no es suficiente. Ser simpatizantes de la palabra de Dios no es lo que nosotros necesitamos. Estar cerca de Dios en realidad es estar muy lejos de Él, es estar separados de Él. Judas estaba muy cerca de Jesús, pero en realidad él estaba separado de Él, y aquí lo manifestó. Si tú ves que alrededor de ti hay creyentes que tienen una vida, que Dios está haciendo cosas en ellos, y tú no te sientes de la misma forma, tú no te sientes del mismo bando, examina tu vida, por favor. Yo te quiero pedir que tú examines tu vida. Yo quiero que el día que lleguemos a la eternidad podamos vernos todos y podamos platicar y decir: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que platicábamos? ¿Y te acuerdas de esa vez? ¿Y te acuerdas lo que Dios hizo en nuestras vidas? Y que no vayamos a decir: oye, falta una persona. A mí me parte el corazón, créanme. Me parte el corazón pensar que alguno de nosotros no estuviera en la eternidad. Es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar en lo personal. Vamos a llegar, y dice la Biblia, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En aquel día en donde Dios revelará y juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio, ¿no? Conforme a lo que la palabra de Dios dice, Dios nos va a juzgar. Todos somos delincuentes. La única opción es traer a Cristo viviendo en nuestras vidas. En verdad, tenemos que meditar en esto que está pasando esta noche. Con Judas, él estaba muy cerca de Dios, pero en realidad él se perdió por toda la eternidad. Judas no era una persona que él seguía a Jesús y lo amaba
y de repente un día amaneció separado de él. Eso no fue así. ¿Sabes qué le pasó a Judas? Él fue postergando sus decisiones. Él dijo después me entrego, después soy sincero con Dios, después voy y arreglo mis cuentas con Él, después arreglo este pecado, después le permito que Él cambie mi vida. Y lo fue postergando hasta que un día fue demasiado tarde. Su conciencia, después de este evento, lo llevó nada más y nada menos que a quitarse la vida. Después de que Él entregó a Jesús, me voy a adelantar un poquito. Él lo entregó y vio lo que estaba haciendo, fue y trató de evitar que pasara lo que estaba pasando, ¿no? Y Satanás le cobró la cuenta. Le dijo, allá tú, Judas, es que yo entregué sangre inocente, no me importa lo que tú hiciste, ¿no? Y él fue y se quitó la vida. Judas no tuvo arrepentimiento. El arrepentimiento estaba todavía como una opción para Judas. Finalmente él tuvo remordimiento. Primero muerto que ir delante de Jesús, arrodillarse delante de Él, pedirle que lo perdonara y seguirlo. Él tenía esta opción todavía, pero él voluntariamente decidió quitarse la vida. Primero muerto que arrepentido, dijo Judas. Y vemos el contraste después de esta maldad, esta bajeza que Judas ha cometido. Vemos a Jesucristo, que por supuesto también está en esta escena. Y vemos el contraste de dignidad, de majestad, de nobleza. Dice el pasaje que Jesús sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Muchos dicen que Jesús fue derrotado, que la vida de Cristo fue un fracaso porque terminó así. Él sabía lo que venía, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién están buscando? ¿A quién buscáis? Se adelantó porque Jesús era el maestro de los eventos y Él toma la iniciativa como siempre lo hace. Y deja a sus discípulos atrás, se pone enfrente y dice, ¿a quién están buscando? Y es curioso ver que unos capítulos atrás, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la gente estaba tratando de agarrar a Jesús y ponerlo como rey, ¿no? Y toda la multitud decía, este es el rey de Israel, ¿no? Él es el que estamos esperando, el que necesitamos en este momento. Y Jesús tiene que salir de en medio de ellos, diciéndoles, no han entendido, no me hagan rey, por favor. Y Él se escapa de ellos. Y vemos que esa misma gente, en este capítulo, están entregándolo para matarlo. Vienen persiguiéndolo con antorchas y con armas. Los soldados eran usados porque se esperaba violencia, ¿no? Y antes del huerto prepararon probablemente su estrategia, cómo vamos a llegar, y si se escapa por acá, ¿quién lo va a agarrar? Y llegan 300 personas, ¿te imaginas? ¿No? Para capturar a Jesús, porque no sabían cómo iba a actuar Él, porque no conocían a Jesús. Tanto tiempo en las plazas, en las calles, enseñando y diciéndoles cómo es Dios, y ellos en este momento no sabían cómo iba a actuar. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. Porque la gente que no conoce a Jesús no sabe cómo Jesús actúa, no sabe cómo Dios es, no sabe lo que puede hacer en nuestras vidas. Por eso te tachan de loco. Por eso te dicen, tú y tus cosas, tú y la Biblia, otra vez con lo mismo. Porque no saben cómo es Dios. Pero si tú conoces a Dios, tú sabes cómo es Él. Tú conoces el corazón de Dios, tú sabes lo que Dios en verdad es. Entonces organizan su estrategia, llegan gritando, llegan en bola, venimos a buscar a Jesús, y Jesús se adelanta y les dice una respuesta muy profunda. Les contesta cuando ellos le dicen, venimos a buscar a Jesús Nazareno. ¿Qué responde Jesús? Yo soy. Una respuesta profunda, pues si Él era Jesús, ¿no? En realidad la respuesta de Jesús es sumamente profunda, ¿no? Cuando, un poquito atrás en el capítulo 8, cuando Jesús está platicando con este mismo grupo de judíos, aquellos que se jactaban de ser hijos de Abraham, porque los ponía en una posición muy alta, y Jesús les dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Y dice que en ese momento tomaron piedras para matarlo, ¿no? Para aventárselas y apedrearlo como lo hicieron con Esteban. Y
se ofendieron por esta respuesta que les dijo. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué se ofendieron? Unos capítulos antes, cuando él les dijo que antes que Abraham fuese yo soy, porque esta palabra yo soy era una palabra muy significativa para los judíos. En Éxodo 3, cuando Moisés está ahí caminando, ¿no?, con las ovejitas, y de repente ve una zarza que se está incendiando, y de repente sale una voz de la zarza que le dice: Moisés, tienes que ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y entonces Moisés entabla una plática con Dios y le dice: dime quién eres tú, dime quién eres, voy a ir con Faraón, ¿no? Y Faraón va a decir: ¿y quién te mandó? ¿Quién te mandó para que saques al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué le voy a decir? Tú que me estás hablando desde la zarza, esta voz que estoy escuchando, no sé quién eres. ¿Quién eres? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, yo soy. Estas palabras retumbaban en los oídos de los judíos. Cada vez que estas palabras se decían, ellos volteaban a ver al cielo. Esto significa Jehová o Yahvé. Yo soy el que soy. Y le dijo Dios a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No hay ninguna palabra que sería capaz de describir lo que yo soy. Entonces, diles que yo soy te envió. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque yo soy todo. Yo lo lleno todo. Yo soy la persona que llena el universo, que está en cada rincón, ¿no?, que está en cada célula, que está en cada lugar, que lo sabe todo, que lo entiende todo, que lo ve todo. Yo soy, porque no hay otra forma de describirme. Jesús en este momento les está diciendo que era Dios. Cuando Él les dice yo soy, le está diciendo: yo soy Dios. Y no solamente porque mis palabras lo dicen, sino porque llevo 3 años, más bien llevo 33 años, probando que realmente yo soy el Hijo de Dios. Y cuando ellos oyen esto, ellos caen a tierra. ¿Te imaginas la escena? No sé cuántos habrán caído, pero por lo menos muchos de ellos cayeron a tierra. No sé cómo lo dijo Jesús, no sé el tono de voz, no sé su mirada, pero fue impactante esta respuesta que Jesucristo hizo. Y vemos algo hermoso en esta escena, ¿no? Jesús está siendo traicionado por uno de sus mejores amigos. Injustamente está siendo aprendido por gente que lo odia, lo detesta. A él le habían dicho que lo querían matar abiertamente, porque no les gustaba la popularidad de Jesús y no les gustaba su mensaje. Ese mensaje los enfrentaba a ellos, enfrentaba la realidad de sus vidas, enfrentaba su conciencia. Ellos sabían que estaban mal, ellos sabían que Jesús tenía la razón en lo que decía, pero no les gustaba, porque su orgullo era más grande que su necesidad de salvación. Y a estos enemigos que Jesús tenía, Jesús hace un nuevo acto de amor hacia ellos, ¿no? A este ciego, guiando a los ciegos, y a todos estos hombres, Jesucristo prefirió verlos caer al piso que verlos caer en el infierno. Dice la Biblia que hay momentos en la vida de los hombres de oportunidad. Hay momentos que van a definir la eternidad de cada uno de nosotros. Y sabes, Jesús aquí les estaba dando una gran oportunidad. Caen al piso y Jesús les vuelve a preguntar: ¿a quién están buscando? ¿A quién buscáis? Estos hombres tenían la oportunidad de su vida, de encontrarse con la misericordia de Dios, y ellos debían de haberse levantado después de ver lo que está pasando y le hubieran dicho a Judas: oye, Judas, ¿a dónde nos trajiste? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo a este hombre que nos está escapando, que ha hecho todo lo que nuestros ojos han visto, y que en este momento entendemos que realmente es Dios hecho hombre. Debían de haber recapacitado en su corazón, y no hay señales que nos digan que estos hombres recapacitaron. Nadie fue con Jesús y dijo: ¿sabes qué, Jesús? Ya entendimos. Nadie se fue de su bando. Ellos decidieron permanecer en el bando enemigo. Y esto es un peligro muy grande en el que nosotros podríamos estar metidos. Ver la luz,
Escuchar la voz de Dios y desecharla. No poner atención a esas señales de alerta que Dios nos está dando en muchos sentidos. Nuevamente, venir los domingos y escuchar que Dios quiere que nosotros nos entreguemos y nosotros seguir en nuestro mismo camino. Dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Estas no solamente son palabras y enseñanzas que nosotros tenemos que oír y ya. De nada sirve si nosotros escuchamos estas palabras y no producen nada en nuestros corazones. Si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. No seamos solamente simpatizantes de la palabra de Dios, ¿no? Porque tú no sabes si este pequeño sentimiento que tú tienes hacia la Biblia podrá desaparecer en algún momento. No juegues con las invitaciones de Dios. Y esto fue un acto de misericordia de Jesús, que no se aprovechó. Estos hombres no aprovecharon la oportunidad que Dios les estaba dando. También por otro lado, enfocándonos en la persona de Jesús, vemos el cuidado que Él tiene por sus pequeñas ovejas, por sus discípulos. No, por eso les pregunta 2 veces, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Están seguros que a mí? Sí, estamos seguros, venimos por ti. Ok, entonces a los demás déjenlos en paz, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús no perdió a ninguna persona. Él estuvo orando por todos los discípulos, no solamente la noche anterior, sino que todo el tiempo, durante su estancia en este mundo, Jesús estuvo velando por cada uno de ellos, ayudándolos, explicándoles, haciéndoles entender, porque la Biblia dice que Dios es así. Te haré entender y te enseñaré el camino en que tú debes andar. Dios así es con nosotros. Jesús así era con sus apóstoles. Y esto a ti y a mí nos dice algo muy importante. Nos habla de la seguridad que como hijos de Dios podemos tener en 2 aspectos. Primero, en esta tierra, ¿no? En donde todos enfrentamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas no enfrentamos, no? Nos enfrentamos en retos, en debilidades, en tantos lugares y situaciones en las que no nos gustaría estar. Ahí nos enfrentamos constantemente. Y sabes, Dios nos da la seguridad de que Él está adelantándose, ¿no? Y defendiéndonos, y guiándonos, y cuidándonos, y enseñándonos todo lo que nosotros necesitamos. Y no solo esto, sino que también Dios nos da la seguridad de que hay una morada para cada uno de nosotros. Si Cristo vive en tu corazón, dice la Biblia que Jesús se adelantó para preparar morada en el cielo. Para cada uno de nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna, este lugar que es inexpresable. No hay forma de entender cómo es la eternidad, no hay forma de entender cómo es el cielo. Nuestra mente no lo puede captar, ¿no? Y Dios dice en la Biblia que hay un lugar especial preparado para cada uno de nosotros. Podemos estar seguros. Nosotros no creemos que vamos al cielo. Dios nos da la certeza de que vamos a ir. Por fe creemos que vamos a ir al cielo. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Y la qué? Y la convicción de lo que no se ve. Exactamente, nosotros tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que un día vamos a vivir por toda la eternidad. Aquí vemos el cuidado con el que Dios nos trata. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él había derramado gotas de sangre hace unos momentos, alrededor de las 10:30, 11 de la noche del día de hoy. Y Él sabía lo que venía, pero Él no estaba pensando en Él. Su concentración no estaba en Él. Esto también lo hace muy diferente de nosotros, ¿no? Estoy bien, esto también lo hace muy diferente de nosotros, ¿no? Él no está pensando, como en muchas ocasiones nosotros somos egoístas y pensamos en mí, en lo que yo necesito, ¿no? Y por eso hay tantas dificultades en la relación entre las personas, empezando en el hogar y siguiendo fuera del hogar,
porque somos egoístas y estamos pensando en lo que yo necesito y en lo que yo quiero y en lo que la gente puede darme y puede hacer por mí. Jesús no estaba pensando en él, ¿no? Cuando Él pide que tú le entregues tu vida, no te lo pide por egoísmo. Piensa en ti, piensa en tu bienestar. Cuando te dice que no hagas cosas, platicamos la semana pasada acerca de la templanza. Cuando Él te dice que cuides tu vida, cuides tus ojos, tus oídos, tu boca, cuides todo lo que tú haces y ves, es porque Él te ama, porque Él te quiere ver bien, porque Él sabe que esa es la forma en como tú vas a poder ser feliz. Y Jesús adelante y dice, el asunto es conmigo. A ellos déjenlos en paz. Yo no quiero que se pierda ninguno de ellos. Yo no quiero que ninguno de ellos sea dañado. Y también Jesús aquí se presenta como el Cordero de Dios, ¿no? Este es un concepto judío ahora que nos vamos acercando a la Pascua, que tenemos esta serie de reuniones enfocadas a lo que es la Pascua. La Pascua era un concepto judío que es muy importante que nosotros conozcamos y entendamos, ¿no? El día de la Pascua, ellos, el día 10 del mes, domingo, ¿no? Ellos tomaban al cordero, lo compraban y lo tenían por 4 días hasta el día 14. Jesucristo entra a Jerusalén, ¿no? El día 10 del mes. Él va cumpliendo al pie de la letra todo lo que hace, lo que era este ritual de la Pascua. Y entonces entre el domingo 10, ¿no? En este momento la humanidad se está haciendo de su cordero, ¿no? Y por 4 días está en Jerusalén esperando a ser sacrificado. Entonces estos judíos compraban el cordero, durante 4 días lo estaban cuidando, ¿no? Lo checaban que no tuviera ningún defecto, ninguna patita mala, no tuviera sarna. Era un cordero de 1 año, un adulto joven, ¿no? Como de 33 años, ¿no? Sin defecto, sin pecado. O sea, tú ves cómo Jesús va cumpliendo al pie de la letra lo que los judíos hacían cada año por cientos y cientos y cientos de años. Ellos habían hecho este ritual, ¿no? Por eso Juan el Bautista, cuando está en el río Jordán y de repente ve venir a Jesús, se maravilla, entiende que Él es el Mesías y les dice a todos los demás, he aquí el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no vamos a tener que hacer este ritual cada año, porque este hombre va a ser sacrificado una vez y por todas. Este es el de a de veras, el que hemos celebrado cada año. Lo mismo le pasó a Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Abraham cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que sacrifiques a tu hijo, ¿no? Entonces Abraham no entiende, en su corazón le duele mucho, su único hijo, el hijo de la promesa. Entonces él obedece. Y entonces va al monte Moriah, que es el monte en donde después está el templo, donde el día de hoy está enterrado el templo de Jerusalén. Y entonces va a este monte y entonces su hijo le dice, ¿qué pasó, papá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Y qué le responde Abraham? ¿Ustedes se acuerdan? Dios proveerá. Dios proveerá, hijo. Y finalmente Dios provee. Pero Dios provee en 2 aspectos. No solamente estaba hablando de ese carnero que se trabó con los cuernos ahí en unas ramas y que finalmente fue al que sacrificó a Abraham, sino que también Abraham le estaba diciendo, hijo, algún día Dios proveerá el verdadero cordero, el cordero de la Pascua. Y Jesucristo en este momento se está presentando delante de todos y les está diciendo, yo soy ese cordero inocente. Yo vengo a tomar la copa de aflicción, aquella copa que le dije a mi padre ayer, si puede pasar de mí esta copa, que pase, Dios, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo vine a tomar esa copa de aflicción para que ustedes puedan tomar la copa de salvación. Jesús sabe perfectamente lo que está haciendo el día de hoy. Y a Getsemaní lo ubicamos como un huerto en Jerusalén, pero también es una piedra de molino que se usa para triturar la oliva y exprimir el aceite. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Es representativo este lugar en donde Jesús fue entregado.
¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que nos debe de maravillar? De una manera increíble, que Jesús no tenía que hacerlo. Finalmente Él, dentro de su fase de hombre, ¿no? Era un hombre perfecto, Dios perfecto en una sola persona. Y en su fase de hombre Él podía rechazarlo, pero no lo quiso hacer. En este momento, durante todo este proceso tan triste, tan doloroso, Jesús nos tenía a nosotros en la mente. Tú estabas en la mente de Cristo durante estas horas, porque Él decía, si yo muero, el hombre no tiene esperanza. Y entonces tú ves que a lo largo de todo el arresto, el interrogatorio, el juicio y la crucifixión, Jesús siempre estuvo impulsando a seguir adelante. Hubo muchas ocasiones durante estas horas en donde Él podría haber frenado estos eventos. Delante de Pilato, Pilato quería soltarlo. Simplemente Jesús le hubiera podido decir, ¿sabes qué, Pilato? Suéltame, ¿no? Yo soy inocente de todas estas cosas. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se quedó callado. Porque si Él no tomaba esta copa de aflicción, tú y yo no tendríamos esperanza. La actitud de Jesús es maravillosa. El cuidado por sus seguidores, el amor por sus enemigos y esta provisión para la eternidad, para nosotros, es increíble. Hay que dejar nuestros planes. En verdad vale la pena que todos los que estamos aquí dejemos a un lado nuestros planes y que los dejemos en manos de Dios y que Dios sea el que nos guíe. No te imaginas al lugar al que te va a llevar Él. No sabes lo mucho que Dios te ama. No lo entendemos. El amor de Dios, dice la Biblia, que es un amor infinito. Dios es amor. Dios no nos ama. Él es amor. Su esencia es amor. Todo lo que Él hace por nosotros está movido por lo que Él es en su interior. Él es amor. Y es difícil pensar que en un lugar como este y una persona como la que era Jesús se pudiera cometer un acto como el que se está cometiendo esta noche, de tal bajeza, ¿no? Probablemente tú y yo le hemos hecho de Judas, negando a Jesús, ¿no? Jesús había tenido muchos momentos de bendición con los discípulos y ahora en este lugar, en este mismo lugar, lo están traicionando. No traicionemos a Jesús, no lo neguemos a Él. No seamos solamente seguidores de Cristo, entregados a Él un día a la semana o en ciertos momentos de nuestra vida. Dios quiere una entrega total porque Él quiere para nosotros una bendición total. Una bendición total. Y bueno, pues entra en escena otra persona, la tercera persona de la que vamos a hablar esta mañana. Esta persona se llama Pedro. Y Pedro en este momento, ¿qué hace? Saben cómo era Pedro, ¿no? Pedro era tremendo, lo hemos mencionado muchas veces. Él agarra y dice que saco mi espada y le mocho la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Realmente Pedro era muy bueno con la espada? ¿O Pedro era muy malo con la espada? ¿No? ¿O quería realmente mocharle la oreja y le atinó así perfectamente? ¿O quería darle en la cabeza y de plano no le atinó el pobre, ¿no? Y pensando en que Pedro era un pescador, pues nos inclinamos más a la segunda respuesta, ¿no? Pero finalmente ves a un hombre que está dispuesto a enfrentar a 200 o 300 soldados, ¿te imaginas? Dispuesto a empezar un baño de sangre de Jesús, de sus discípulos, de todos, ¿no? Y 2 horas más tarde, él estaría negando a su maestro, a su líder, a su guía, a su salvador, delante del interrogatorio de una jovencita, ¿no? Él estaba dispuesto a defender con la espada lo que no podía defender con la boca. ¿Sabes? Mucha gente que ama a Jesús no lo obedece en las cosas que Él pide. Realmente no se trata de que nosotros solamente con nuestra boca alabemos a Dios, no lo busquemos y le digamos lo mucho que es para nosotros, sino que nuestras acciones reflejen esto, reflejen nuestra obediencia a Él. No, Pedro había sido instruido por Jesús y Jesús le había dicho, tengo que morir
Y por cierto, voy a resucitar al tercer día. Que te quede muy claro, a eso vine. No dejes que te pasen estas cosas, Jesús. No queremos que tú mueras. ¿Y te acuerdas que le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás, ¿no? O sea, Jesús no quería morirse. Jesús estaba muerto de pánico por toda la escena que iba a vivir. Y finalmente Pedro está enfrente de él, tratando de evitar que esto pase. Esta era una prueba y una tentación muy grande para Jesús. Pedro no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Cortándole la oreja a este hombre llamado Malco, ¿no? Y vemos una vez más a Jesús diciéndole: Pedro, no, esto tiene que pasar así. Agarra la oreja del centurión, del siervo del sumo sacerdote, y hace un milagro más, una oportunidad más para todos ellos. ¿Quién de todos los que estaban alrededor dijo: ¡wow! Le pegó la oreja! Nosotros vimos que se la tumbó, vimos la sangre y de repente está bien. ¿Quién hizo algo? Jesús no estaba fantochando. Jesús quería darles una nueva oportunidad. Y lo ves a lo largo de todo este proceso, dentro de su dolor, de su terror, de su miedo, cómo Jesús seguía invitando a la gente a creer en Él. Aún esos enemigos tan grandes que Él tenía, que se burlaban y que hacían todo lo que hicieron con Él, aún a ellos mismos les estaba diciendo: por favor, no se pierdan, ¿no? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice 2 Pedro 3:9, pero Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quería que todos ellos se arrepintieran, y aquí les está dando una oportunidad más. Necesitábamos este cordero. Ellos lo necesitaban. Todos los que lo estaban capturando lo necesitaban de la misma manera que tú y yo lo necesitamos. Pedro también lo necesitaba, ¿no? Y Jesús se voltea con Pedro, lo voltea a ver a los ojos y le dice: Pedro, tú tienes que entender la voluntad de Dios. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Es que no me checa, es que no me cuadra, es que esto no debe de ser así. Como nosotros podemos cuestionar muchas veces a Dios: Dios, no te entiendo, no entiendo por qué está pasándome esto y por qué estás permitiendo esto en mi vida. Y Jesús, de la misma manera que se volteó con Pedro, se voltea con nosotros y nos dice: tú tienes que entender la voluntad de Dios. No, hay un propósito y hay un plan para todas las cosas que pasan. Pedro, si yo no tomo esta copa, tú te vas a ir al infierno. Porque tú no puedes llegar delante de Dios y no puedes justificarte por tus pecados. No puedes llegar a la presencia de Dios y decir: yo hice cosas buenas, Dios, yo merezco ir al cielo, yo merezco pasar la eternidad contigo. Tú no puedes, Pedro. Esto tiene que pasar. Y así como, les repito, tantas cosas que pasan en nuestras vidas que no entendamos, no se trata de que lo entendamos, se trata de que lo creamos. Un día lo vas a entender. Un día, cuando pase la situación, cuando pase la prueba, cuando pase todo lo que Dios está permitiendo en tu vida, a lo mejor vas a decir: ya entendí, ya sé lo que Dios estaba proponiéndose al mandar esto a mí. Entonces fue una gran prueba para Jesús. No quería morir, pero finalmente esto tenía que pasar, y Él se mantuvo firme por amor de cada uno de nosotros. Y la violencia que rodeó el evento de la muerte de Jesús fue indescriptible. No vamos a ir viendo en los siguientes domingos lo que le fue pasando a Jesús, cómo fue Él sufriendo tantas cosas, pero finalmente no fue nada, absolutamente nada comparado con el infierno que Él iba a sufrir por cada uno de nosotros. Las gotas de sangre que Él sudó no fue por el castigo físico, fue por el castigo espiritual. Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta masa de pecado de toda la humanidad, unas horas después sería puesta sobre su persona. Y eso realmente era lo que a Jesucristo
le preocupaba, eso realmente le afligía. Eso fue lo que le hizo gritar 12 horas más tarde: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás lejos de mí, Dios, no te puedo ver, día y noche clamo a ti y no estás a mi lado. Lee el Salmo 22 y ahí habla de todo lo que Jesús padeció en la cruz. No veas la violencia física de Jesús, ve la violencia espiritual que tú y yo le causamos. Nuestros pecados son muy graves. De ahora en adelante, cada pecado que tú y yo cometamos, ya entendimos que fue puesto sobre la persona de Jesús. Dios quiere que nos duela pecar, que entendamos lo que nuestro pecado le hace a Él. Sus órganos se reventaron por esto. No, la violencia que Jesucristo sufrió no fue nada comparado con este tiempo que Él fue al infierno a pagar por ti y por mí. Si tú dudas algún día del amor de Dios, por favor voltea a ver a la cruz. Voltea a ver esta escena en el huerto de Getsemaní, la escena delante de Pilato, la escena en el camino a la cruz, y vas a entender que Dios te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Y en este momento, los soldados, los fariseos, los religiosos, ellos toman a Jesús y se lo llevan para ser interrogado y para completar nuestro proceso de salvación. Los soldados romanos vieron el milagro de la oreja sanada de Malco, pero muchos están el día de hoy en el infierno. Muchos están pagando su incredulidad. Tú podrías ver milagros a tu alrededor y terminar en este mismo lugar, si Cristo no vive en tu corazón. Por favor, levanta tus ojos a Él. Si tú no tienes la certeza de que Cristo vive en tu corazón, yo te quiero pedir un favor. Cuando llegues el día de hoy a tu casa, cierra tu cuarto y pídele a Dios con todo tu corazón que te perdone. Entrégale tu vida. El arrepentimiento no solamente es reconocer que hemos fallado y reconocer que hemos pecado y que nos hemos separado de Dios. El arrepentimiento también lleva una parte de entrega, en donde tú le dices a Dios: Dios, ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser la misma persona, quiero entregarte mi vida, quiero hacer a un lado todos mis planes, toda mi forma de ser, todos mis hábitos, y quiero ponerlos en tus manos. Dios quiere que el día de hoy tú y yo recapacitemos en la persona de Jesús. Fíjate lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué vas a hacer tú por Él? ¿Qué le vas a entregar a cambio? No hay otra cosa que le podamos dar más que nuestra vida. Una vida entregada. ¿Y sabes qué? Vas a ver los mismos milagros que todas estas personas vieron en la persona de Jesús produciéndose en tu propia vida. Vamos a orar, si me acompañan. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por la cruz. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor, porque, como decía Pau, yo no merezco, Señor, todo lo que tú hiciste por mí, empezando por este momento, en el huerto de Getsemaní. Te doy gracias, Señor, por ese amor infinito que mostraste desde la eternidad y hasta el día de hoy en mi vida, Señor. Gracias por amarme, gracias por soportar todo lo que tú soportaste, Señor. Gracias por dar un paso adelante y decirme que te importo, Señor. Decirme que me amas y que tu vida es muy valiosa. Perdón, que mi vida es muy valiosa ante tus ojos, Señor. Te doy gracias, Dios, por tu amor infinito, ese amor inentendible para mí, Dios. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por haberme rescatado. Gracias, Señor, porque tú tienes un proyecto increíble para mí en esta vida y un proyecto todavía mejor en la eternidad, Señor. Te doy gracias. Hoy te pido, Dios, que me ayudes a entregarte mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Que me ayudes a amarte, Señor, de la misma manera que tú lo hiciste. Que me ayudes a entregarme a ti como tú lo hiciste en la cruz, Señor. Te doy gracias, Dios, porque hoy me has mostrado una vez más, como nunca, que tu amor por mí es más grande de lo que yo me puedo imaginar, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias
Te pido, Dios, que cambies mi vida. Te pido que me ayudes a entregarme, Dios, con todo el corazón a ti. Y pues en este momento, Señor, quiero levantar mi alabanza, mi adoración a ti, Señor, y decirte todo lo que tú eres para mí, Señor. Te doy gracias, gracias por todo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús.